14 de noviembre del 2025, 10:52 de la noche. ¿Por qué el pasado insiste en acompañarme? Como una sombra, está ahí, silencioso pero constante, marcando cada paso que intento dar hacia adelante. Dicen que no se puede construir un futuro sólido sin reconciliarse con el pasado, pero ¿qué ocurre cuando ese pasado se siente como una carga imposible de soltar? Siempre me he preguntado qué hace al ser humano ser un objeto corrompible, que sucumbe ante los deseos más profundos: gula, envidia, soberbia, avaricia, pereza, ira, lujuria. Si me dieran a escoger cuál es la peor perversión capaz de destruir a cualquiera, elegiría sin dudar la última. La lujuria es una fusión de todos los demás pecados cometidos por el hombre, y la lujuria, ese fue el pecado que desató este infierno. No solo el mío, sino el de aquellos que alguna vez llamé hermanos. Intento salir adelante como ella lo hubiera querido. Del mismo modo, he intentado convencerme de que no fue mi culpa, que no podía saber lo que harían esa noche. Sucumbido ante mis propios placeres, el alcohol y las drogas. El miedo a no superar la pérdida de mis padres y mi obsesión por saber la verdad detrás de la muerte de Karina me cegaron lo suficiente como para no ver las señales. Pero la verdad es más dolorosa. Vi las grietas en sus almas y elegí ignorarlas. Los acompañé en su descenso, no por complicidad, sino por el efímero sentimiento de satisfacción al recordar los momentos compartidos. Una gota de sangre recorre lentamente mi mejilla derecha, seguido de una sensación intensa de dolor en mi cabeza. Estoy aturdido, intentando ajustar mi visión al entorno, pero al hacerlo noto que solo hay oscuridad a mi alrededor. Ahora, aquí estoy. Un jueves 14 de noviembre, en horas de la noche, rodeado en medio de la penumbra, llenándome de pánico al no recordar cómo terminé en esta situación. Me encuentro sentado en una silla, y al intentar ponerme de pie, fue cuando me di cuenta. Mis manos y mis pies están atados. Una venda amordaza mi boca. Quiero gritar para pedir ayuda, pero la venda me lo impide. Mis pensamientos se interrumpen cuando el sonido de una puerta abriéndose resuena en el ambiente. A los pocos segundos, la luz de una bombilla ilumina todo el lugar. Mi vista está borrosa, por lo que no puedo ver con claridad. Tengo que esperar un poco para que mis ojos se adapten al entorno. Cuando finalmente logran enfocar el panorama, observo quién ha entrado, y en ese instante entiendo que el pasado no solo me acompaña, el pasado ha venido a cobrar lo que le debo. 1 de noviembre del 2025, 2:50 de la tarde. A ver, rápido, terminemos con este caso. Exclamó el profesor Domínguez mientras escribía en el pizarrón. Amparo directo en revisión 2802/2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Este precedente es fundamental para entender la evolución del derecho al debido proceso en México. La Corte estableció que... Sobé suavemente mis ojos mientras soltaba un gran bostezo que me fue inútil ocultar. Corregí mi postura levemente ladeada, me sentía cansado y lo único que quería era que terminara de una vez. Miré al frente. El profesor seguía hablando sobre algo que había dejado de importarme hace semanas. Precedentes, artículos constitucionales, jurisprudencias, todo se difuminaba en un ruido de fondo que apenas registraba en mi cabeza. Mis padres habrían estado decepcionados. Papá siempre decía que la educación era el único legado que nadie podía arrebatarte, que mientras tuvieras conocimiento tendrías poder sobre tu propio destino. Pero, ¿qué clase de poder tengo ahora? El poder de entender que el mundo está podrido hasta los cimientos y que mi título universitario no cambiará nada de eso. El profesor subrayó algo en el pizarrón y se giró hacia nosotros. Esto es crucial para el examen. El principio de contradicción efectiva no es solo teoría, es la base de todo proceso judicial justo. Recuérdenlo. Algunos estudiantes ya estaban guardando los cuadernos sin prestar demasiada atención a las palabras del docente. Eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes, dijo, dejando el marcador sobre el escritorio. Obligándome a darme ánimos, sacándolos desde lo más profundo de mi ser, hice la difícil tarea de levantarme de mi banca de madera. Aún sentía los párpados algo pesados. Todavía no me acostumbro al agitado y madrugador ritmo universitario por el que mi vida se ve consumida. Eso y mi incesante investigación que me lleva carcomiendo la cabeza desde hace un tiempo, la cual hace que mis desvelos sean cada vez más frecuentes. Escuchaba las pisadas de mis demás compañeros saliendo del aula,
Algunos se despedían de mí con unas palmadas en el hombro o con palabras rápidas. Tomé mi mochila situada al lado de mi asiento y salí del salón sin hablar con nadie. Caminando por el inmenso pasillo escuchaba las pláticas de los alumnos salientes de los demás salones, quienes emprendían su posible retorno a casa o un posible desvío hacia cualquier otra parte que los hiciera olvidar por qué tienen que estar encerrados por varias horas en este lugar. Cualquier excusa sirve como un medio de escape. Pero admito que escucharlos sirve como un medio de distracción para no dejar que mis pensamientos se concentren en la encrucijada constante en la que estoy sumergido. Detuve mi paso cerca del muro que se había hecho en homenaje a Karina. Lo observé por unos segundos apreciando la foto que estaba estampada. ¿Quién diría que esa sonrisa que lucía con felicidad en aquel entonces sería uno de sus últimos gestos estando con vida? Sentí un inquietante frío en el pecho al recordarla con mucha tristeza. Aún la extrañaba, y su muerte era algo que no podía sacar de mis pensamientos. Fue la amiga cercana que tuve junto a otra compañera de derecho. Karina se había convertido en un símbolo de lo que alguna vez creí que éramos. Personas con vidas comunes y corrientes lidiando con los problemas del día a día. Vi como un par de chicas dejaban algunas flores en el mural y después de recitar una oración breve pero profunda, se despidieron mostrando el máximo respeto posible. Viendo mi entorno caí en cuenta de que eran solo unos pocos quienes se habían detenido a observar el mural. Casi todas mujeres, todos los demás seguían tranquilamente su camino, indiferentes, como si ese rostro en la pared fuera solo decoración, como si Karina fuera solo un recordatorio fugaz que podían ignorar mientras corrían a su destino. Me acerqué más al mural, tanto que pude distinguir cada detalle de la fotografía. Era una de esas imágenes espontáneas, tomada probablemente en el campus. Karina reía con esa naturalidad que siempre la caracterizó, con los ojos verdes brillantes y el cabello rubio oscuro moviéndose ligeramente por el viento. Recordé el día en que esa foto fue tomada. Habíamos estado discutiendo sobre alguna tontería filosófica, uno de esos debates absurdos que solo tienen sentido cuando compartes una conexión genuina con alguien que logra entender un poco de tu dolor. Memo, eres demasiado pesimista. Me había dicho ese día, empujándome juguetonamente con el hombro. No todo en el mundo es oscuro. A veces solo tienes que buscar la luz en los lugares correctos. Yo había respondido con algún comentario sarcástico, algo sobre cómo la luz solo hace más evidentes las sombras. Ella se había reído, sacudiendo la cabeza como si yo fuera un caso perdido. Un día vas a encontrar algo que valga la pena, y cuando lo hagas vas a entender que todo este cinismo no es más que miedo disfrazado. Karina era de las pocas personas que realmente me veía, no al Guillermo que fingía estar bien, no al amigo que se reía de todo para no hablar de nada importante. Ella veía al tipo roto que intentaba mantener los pedazos juntos con vicios y malas decisiones, y en lugar de juzgarme, me extendió la mano comprendiendo que un corazón roto tarda en sanar. Luego de esbozar una sonrisa tímida, pero con mucho significado, solté: «Te prometo que no voy a dejar que te olviden. Tu legado no merece terminar aquí, y tus padres merecen saber la verdad». Susurré tan bajo que ni yo mismo estaba seguro de haber hablado. Después de dar un suspiro profundo, volví a reanudar mi andar, y no tardé mucho para llegar a mi destino, que era el estacionamiento. Me metí en el auto colocando mi mochila en la parte trasera, solté un largo y pesado bostezo al terminar de abrocharme el cinturón de seguridad, encendí el vehículo y conduje a casa. El camino se sentía automático, mis manos en el volante, mis ojos color miel fijos en la carretera, pero mi mente seguía atrapada en ese mural, en esa sonrisa congelada en el tiempo, en las palabras que nunca le dije, en el agradecimiento que nunca expresé por todas las veces que intentó ayudarme. El tiempo se hizo rápido que no tardé en llegar. Al entrar, vi a Rogelio sentado en el sofá. Con una mano sostenía una botella de cerveza, con la otra llevaba a su boca un cigarrillo para darle una buena bocanada, seguido de un trago. Al expulsar el humo de su interior fue que volteó a verme. Llegas temprano. Creí que te quedarías un rato más en la biblioteca o algo así. Con este sol tan resplandeciente era de suponer que aprovecharías la tarde, comentó con serenidad observándome por encima de la botella. Me dejé caer en el sofá junto a él, sintiendo el peso del día sobre mis hombros. Estoy agotado, tengo mucho sueño. No sé cómo hice para mantenerme despierto mientras manejaba. Un minuto más dentro de ese auto y probablemente habría terminado en una cuneta. Rogelio dejó su cerveza en la mesa y me ofreció una del six-pack que tenía. Observándome con atención, notó algo en mi expresión que probablemente intentaba ocultar. Te ves terrible, hermano, pronunció, mostrando una preocupación genuina.
¿Otra noche sin dormir? Algo así. He tenido muchos problemas de concentración por culpa del sueño. Un día terminaré dormido en plena clase y será humillante ver al profesor reprendiéndome enfrente de todos. Contesté, rascándome la cara. La sentía ligeramente más pesada que de costumbre. Guillermo, sé que las cosas han estado difíciles, con lo de tus padres, con todo lo demás, pero tienes que cuidarte. Debes hacerlo por ellos. No puedes seguir así. Exclamó, dando una calada a su cigarrillo. La seriedad de sus palabras revoloteó en mi mente. Mientras pensaba qué decir, Rogelio exhaló humo lentamente, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Mira, sé que probablemente no quieres hablar de esto, pero dime la verdad. Pasaste por el mural de Karina otra vez, ¿verdad? La nulidad de sonido fue suficiente respuesta. Me lo imaginaba. Rogelio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Escucha, yo sé que tú y ella eran cercanos. Sé que su muerte te afectó más de lo que dejas ver. Y no te voy a decir que lo superes o que sigas adelante como si nada, porque sería una hipocresía de mi parte. Pero tienes que aprender a lidiar con ello, te guste o no. Eso ya lo sé. Solo requiere un tiempo, sabes que no es fácil, pero bueno. ¿Alguna novedad para contar? Consultó intentando desviar la conversación de mi estado emocional. Suspiré aliviado sintiendo un poco más de tranquilidad. No, todavía nada. Todo es demasiado confuso. Desde que la directora expulsó a los acusados y nos citó al resto a reunión para anunciar la muerte de Karina, no se ha hablado más del tema oficialmente. Los rumores van y vienen mientras se propagan. Para algunos esta tragedia los ha marcado de forma significativa. Ella era de esas personas que se hacía querer, bondadosa, humilde, amable, pero para otros es como si fuera una pérdida más del montón. Me indigna saber que algunos prefieren hacérselos de la vista gorda ignorando lo que pasó. Y ni hablar de los conservadores que intentan de alguna forma revictimizarla, a pesar de ya no estar entre nosotros. Esa mierda me revienta. La gente siempre encuentra la forma de desviar el centro de atención de lo que verdaderamente importa, como si el simple hecho de existir justificara lo que le hicieron. Me sorprendió su respuesta. Rogelio notó mi expresión y continuó. Sé lo que estás pensando. Y tienes razón, yo no era cercano a ella. Honestamente, nunca tuvimos mucha relación más allá de lo superficial. Tomó un trago de su cerveza. Pero eso no significa que piense que merecía lo que le pasó. Nadie merece eso, Guillermo. Me miró fijamente sin parpadear por varios segundos. Nadie. Tomé la botella de cerveza que Rogelio me había dejado en la mesa. Mientras daba un largo trago, mi amigo habló. ¿Has sabido algo de ellos? Ya sabes, de nuestro grupo. Hugo, Manuel, Lucas, Tomás, Milton y Liam. Me sigue pareciendo surrealista que todos ellos hayan... Es que no puedo ni decirlo sin que se me acalambren los dedos. Todos ellos implicados. 6 fueron identificados, pero se rumorea que había un 7º quien fue el encargado de acabar con su vida. Pero no deja de ser eso, solo un rumor. Las investigaciones están congeladas, o eso es lo que parece, puesto que no se ha sabido más del tema. No entiendo cómo es posible que estén libres. Todos saben que fueron ellos. Hay testigos, hay evidencia forense. ¿Cómo mierda lograron salirse con la suya? Porque el sistema está diseñado para proteger a quien tiene dinero. Siempre lo ha estado. La fiesta era en una casa de lujo en Las Lomas. ¿Sabes de quién era? Del tío de Milton, un empresario con contactos en la Secretaría de Gobernación. Desde el momento en que se reportó el incidente hubo presión para manejar la situación con discreción. Los primeros policías en llegar no acordonaron la escena adecuadamente. Cientos de personas salieron de esa casa contaminando evidencia, pisoteando posibles pruebas. Pero había testigos, gente que los vio con Karina esa noche. Yo incluso con Amélie presenciamos cómo se la llevaron en una ambulancia. Claro que lo sabía. Pero aquí viene la segunda parte. Los testimonios. La mayoría de los que estuvieron en esa fiesta eran estudiantes universitarios consumiendo alcohol y drogas. Los abogados defensores argumentaron que cualquier testimonio era poco confiable debido a la intoxicación. Incluso tu propia declaración fue cuestionada porque admitiste haber consumido sustancias esa noche. Luego está el tema de la evidencia física. Las muestras de ADN se colectaron, sí, pero el equipo forense que procesó las pruebas era de un laboratorio privado contratado por la fiscalía. Adivina quién tiene conexiones con el director de ese laboratorio. El padre de Tomás, que es senador. No me jodas.
No hubo manipulación directa de evidencia, al menos no que se pueda probar. Pero hubo retrasos en el procesamiento, errores en la cadena de custodia y contaminación de muestras, suficiente para que un buen abogado pudiera argumentar que la evidencia no era confiable. Fruncí mostrándome sorprendido. ¿Cómo es que sabes todo eso? Mi padre tiene contactos en el hospital, en la gobernación y en la Secretaría General. ¿Que acaso se te olvida el cargo que tiene? El caso no está directamente involucrado, pero escuchó cosas. Me parece increíble que todo esto haya sido causado por personas cercanas a nosotros. Rogelio se tensó ligeramente mientras acomodaba ligeramente su cabello negro, ligeramente despeinado. 6 tipos que alguna vez consideramos amigos, Afirmó con pesadez. ¿Crees en los rumores de un séptimo cómplice? Rogelio se quedó en silencio por un momento, fumando pensativamente. Honestamente no lo sé. Y parte de mí no quiere saberlo. Porque si hay un séptimo, significa que hay alguien más caminando libre por ahí. Alguien que podría estar cerca de nosotros, fingiendo normalidad mientras carga con eso en su conciencia. Hugo fue el primero en morir. Fue víctima de robo. Intentó oponer resistencia al hurto y lo apuñalaron directo en el corazón. Y Manuel Se suicidó la semana pasada, agregó Rogelio haciendo comillas con los dedos. aunque las circunstancias fueron extrañas. ¿Cortarse las venas y el cuello con una cuchilla se considera suicidio? Me cuesta creer que alguien, por muy desesperado que esté, pueda hacer algo así. Rogelio asintió seriamente. Alguien está tomando venganza. Ya sea la familia de Karina o alguien más, pero esto no es coincidencia. ¿Has pensado en los padres de Karina? Pregunté con cautela después de tomar un poco de cerveza. Por supuesto. Rogelio apagó su cigarrillo en el cenicero. Su madre es una ingeniera civil importante, pero su padre... Los rumores sobre él son inquietantes. Vínculos con gente del bajo mundo, contactos con carteles. Si alguien tiene los recursos y la motivación para mancharse las manos, es él. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que está justificado? Mi amigo me miró fijamente con sus ojos de color avellana. ¿Me estás preguntando si creo que merecían morir? Sí. Tomé aire pensando en una posible respuesta. Luego exhalé lentamente preparado para contestar. Lo que le hicieron a Karina fue imperdonable. Creo que el sistema falló cuando el dictamen fue a su favor en lugar de condenarlos a prisión. Creo que sus familias usaron dinero y poder para protegerlos. Pero también creo que 2 males no hacen un bien. La venganza no devuelve la vida, solo crea más muerte, más dolor, más familias destruidas. Hablas como si sintieras lástima por las acciones que cometieron. No siento lástima por lo que hicieron. Siento lástima por las personas que alguna vez fueron, antes de que la oscuridad los consumiera. A todos los conocimos desde niños. Jugamos fútbol juntos, celebramos cumpleaños, compartimos sueños, y ahora Hugo y Manuel están muertos. El resto son monstruos. Afirmé con indignación evidente en mi rostro, para después dar otro trago de la cerveza. Mi amigo aprovechó para encender otro cigarrillo. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto? Que cualquiera de nosotros podría haber sido como ellos. Un par de malas decisiones, un momento de debilidad, la mezcla equivocada de drogas y alcohol y... de repente cruzas una línea que no se puede descruzar. Yo nunca. Comencé a protestar, pero me interrumpió. No estoy diciendo que tú lo harías, ni yo tampoco. Solo digo que la capacidad para el mal existe en todos nosotros. Lo que nos hace diferentes es elegir no actuar sobre esos impulsos. Tomé otro trago de cerveza, sintiendo el amargo líquido bajar por mi garganta. Rogelio, ¿tú dónde estabas esa noche, la noche de la fiesta? Su expresión se ensombreció y por un momento pensé que no respondería. Estaba con María. Ella me citó esa noche. Yo pensé que íbamos a tener nuestra primera vez. Bueno, ya sabes. Llevábamos tiempo saliendo y las cosas entre nosotros estaban complicadas, pero yo creí que esa noche podríamos arreglar nuestra relación. ¿Y? Y me equivoqué. Dejó escapar una risa amarga. Me terminó esa noche. Me dijo que estaba cansada, que nuestra relación no daba para más, que necesitaba espacio. Me habló de cosas que yo había hecho, comportamientos que, según ella, no podía seguir tolerando. Se quedó callado por un momento, perdido en el recuerdo mientras dejaba consumir su cigarrillo lentamente. ¿Sabes qué es lo irónico? Mientras yo estaba ahí, sintiéndome como si mi mundo se derrumbaba por una ruptura, Karina estaba siendo violada y posteriormente asesinada. Mis amigos estaban cometiendo el peor crimen imaginable.
y yo no tenía ni puta idea. Lo siento, por lo de María. Rogelio negó con la cabeza. No lo sientas. La relación se desgastó con el tiempo y ya nada se podía hacer. Me gusta que al menos ella tuvo el valor de ponerle fin. A veces pienso que ese fue el momento que me salvó. Si hubiera ido a esa fiesta, si hubiera estado ahí con los demás, quién sabe lo que hubiera pasado. Tú no eres como ellos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Yo era amigo de todos ellos. Compartí sus vicios, sus fiestas, sus valores retorcidos. La única diferencia entre ellos y yo es que yo no estuve ahí esa noche. No, la diferencia es que tú tienes conciencia, que puedes admitir tus errores, que estás intentando ser mejor. Declaré para en brevedad dar otro trago. Gracias, hermano. Eso significa mucho viniendo de ti. Él me miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Oye, ¿tienes planes para después de que me vaya a Estados Unidos? Exclamó Rogelio finalmente, con un tono más ligero, intentando aliviar la pesadez de la conversación. ¿Ya tienes fecha confirmada? Casi. Mi padre está acelerando el proceso. Con todo lo que está pasando, cree que es mejor que me vaya lo antes posible. Dentro de una par de semanas, tal vez menos. Supongo que venderé la casa de mis padres. Quiero comenzar una nueva etapa de mi vida desde cero, una en donde los recuerdos no sean dolorosos ni me impidan seguir adelante. Me alegra por ti, amigo. Y es hora de que empieces a vivir tu vida. Sí. La vida es corta y hay que aprovecharla al máximo. Terminando de dar el último sorbo a mi cerveza y dejando la botella en la mesa, me quedé en silencio por un momento, pensando en todo lo que Rogelio había dicho. Desvié la mirada situándola en mi alrededor, vislumbrando lo organizada que estaba la casa. No recordaba cuándo había sido la última vez que mi amigo se había dignado a limpiar, incluso creería que nunca lo había hecho en todo este tiempo que llevábamos compartiendo departamento. Un mensaje llegó a mi celular, lo tomé leyendo la notificación entrante. Al reconocer la remitente de dicho mensaje, una leve sonrisa se hizo visible en mi rostro. Al ver esto, Rogelio, con un poco de curiosidad, se acercó fijando su vista en la pantalla. Lo aparté de su rango de visión guardándolo de vuelta. Debe ser alguien muy importante si te pones nervioso de esa manera. ¿Quién es? ¿Alguna novia? No te incumbe. ¿Recuerdas cuando hace nada mencionaste que empezara a vivir mi vida? Pues, seguiré tu consejo. Iré a verla. Entonces sí es una chica. Te mereces ser feliz con la persona correcta. Espero que aproveches para darte la oportunidad de conocer a alguien. Sabes que te apoyaré en lo que hagas. Y yo a ti, en lo que necesites. Sentencié y nos sonreímos mutuamente. Ah, por cierto, no se te olvide que hoy quedamos con mis padres para ir a cenar. Sería muy descortés si les cancelamos a última hora. Además, no creo que se puedan cancelar las reservaciones. Claro que no lo he olvidado. Volveré más tarde. Despidiéndome con un gesto, salí de casa para subir al auto. La idea era conducir hasta llegar a mi destino. Mientras manejaba, el sueño lentamente iba desapareciendo, volviéndose una felicidad que crecía en mí. Cada vez que iba a verla, mi corazón latía con potencia, causándome una sensación de tranquilidad. Tranquilidad que en estos tiempos la necesitaba más que nunca, para olvidar por un momento tanto dolor y todo lo que me producía tristeza por los recuerdos de varias tragedias ocurridas no hace mucho. Estacioné el vehículo al estar frente al departamento. Al bajar del coche me posicioné frente a la puerta, toqué el timbre sin esperar más tiempo. Esta no tardó mucho en abrirse, mostrándome a María. Ella me recibió con un afectuoso beso, mientras la envolvía en mis brazos correspondiéndole dicha muestra de cariño. Después de unos segundos, nos separamos quedándonos frente a frente, dejándome ver sus ojos color miel. No creí que llegarías tan pronto. Yo tampoco. Normalmente tu casa queda a casi media hora de distancia a la mía, y eso que venía a paso lento en el carro, sentía los ojos pesados y quería evitar algún percance. No debiste conducir en ese estado, pero ya no importa. Estás aquí. Entra. Jalándome del brazo, María me condujo por el interior de su vivienda. Noté su hermoso cabello castaño recién planchado acompañado de un moño morado. Una fragancia de aromatizantes llegó a mi nariz. ¿Prendiste un incienso? ¿Huele mucho? Sí, pero no es algo que sea incómodo de olfatear. También percibo un ligero olor a canela. ¿Haciendo limpieza en casa? Regina suele hacerlo cada 4 días. Lo hace increíble. Llegando a la sala, vi a la empleada doméstica limpiando unos cajones con un trapo azul. Apenas se dio cuenta de nuestra presencia, dejó su quehacer por un momento. Muy buenas tardes, señor Guillermo.
¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Regina. ¿Todo bien? Pasando por acá para visitar a María. Déjame decirte que estás haciendo un buen trabajo con la limpieza. La casa se ve impecable. Muchas gracias, don Guillermo. Hizo un leve movimiento de cabeza en señal de respeto. Regina tan formal como siempre. Pero sí, estás haciendo un gran trabajo. Te felicito. Regina mostró un semblante agradecido. María me llevó hacia su habitación. Su cuarto era exactamente como la recordaba, ordenado pero acogedor, con libros apilados en el escritorio y algunas fotografías enmarcadas en las paredes. Olía ligeramente a lavanda, ese aroma que siempre asociaría con ella. Siéntate. Te ves como si fueras a desmayarte en cualquier momento. Profirió señalando la cama. Me dejé caer de un golpe, sintiendo el colchón suave debajo de mí. María se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca para que nuestros hombros se rozaran. ¿Comiste algo hoy? Define comer algo. Guillermo, no te hagas el tonto. Tienes la cara un poco pálida. Y mejor ni hablar de las ojeras que tienes. ¿No has dormido bien? Es más difícil de lo que parece. Estuve ocupado investigando la muerte de Manuel. Supuestamente cuentan que se suicidó, pero yo no creo que haya sido así. He estado buscando información al respecto, pero solo he logrado dar con detalles mínimos o pistas que hacen que todo sea más confuso. No deberías involucrarte en cosas como esas. Por tu seguridad, no quiero que tu salud mental se vaya deteriorando por meterte ideas locas en la cabeza. No es tanto como parece. Solo recopilo la información necesaria para dar con la verdad detrás de su muerte. Tranquila, lo hago después de hacer mis tareas. Compagino muy bien la universidad con mi investigación. Sé que tarde o temprano podré dar con algo que me dé una pista que esclarezca la repentina muerte de mi amigo. Aunque, con todo lo que pasó, no sé si considerarlo uno como tal. Solo trata de no obsesionarte con eso. Créeme, conozco muy bien las consecuencias que puede originar obsesionarte con algo. Lo único que quiero es que estés bien y que no dejes de lado las prioridades de tu vida. Has vivido demasiadas muertes en tan poco tiempo. Tus padres, lo de Karina, Hugo y esto de Manuel. Un semblante triste se hizo visible en mí. Considero que yo pude haber hecho algo para evitar que su muerte ocurriese. ¿Qué? Amor, lo que pasó no fue tu culpa, ni tuvo nada que ver contigo. Que tus amigos sean un asco y que se merezcan lo peor no significa que tú también lo seas. No podías saber que ellos le harían eso. No tienes que cargar en tu espalda los pecados de otros. Conviví y fui amigo de los violadores de mi amiga, y todos ellos resultaron ser más cobardes de lo que ya eran. Solté un gran suspiro. No quiero que esto te haga sentir agobiado. Puedo soportarlo. Si no caí en la locura cuando murieron mis padres, no creo que otro muerto cambie mi salud mental. Yo tengo muy claras mis prioridades, mis estudios, mi vida, y tú. Aparté la vista de sus ojos, di un pequeño y rápido suspiro. Ella con su mano volteó delicadamente mi rostro para volver a poner mi vista en contacto con la suya. Su mirada era cálida, mostrando un sentimiento de compasión. Has sido muy valiente afrontando todas estas tragedias. No cualquiera lucha por seguir con su vida. Me sonrió. Tomé su mano apretándola un poco con ternura. En parte ha sido gracias a ti. Tú me has ayudado a no caer ante el constante dolor que me producen los recuerdos de todas estas desgracias. Has estado para mí apoyándome cuando más lo he necesitado. Has ayudado mucho en hacerme sentir bien y no estar recayendo en una tristeza incontrolable. El tiempo sin ellos ha sido duro, pero la vida sigue. Tus padres estarían orgullosos de ver cómo has madurado y has sabido sobreponerte a esto. María acarició mis mejillas para en brevedad pasar a envolverme con sus brazos. La tomé del rostro para besarla, al mismo tiempo que nos acostaba en la cama. Después de un minuto nos apartamos. Oye, ¿qué te parece si te quedas a cenar esta noche? Podemos pedir pizza y ver Netflix. Sabes que me encantaría, pero le prometí a Rogelio que hoy lo acompañaría a cenar con sus padres. Ellos me invitaron. Se han comportado muy bien conmigo desde el fallecimiento de mis papás. Ah, él. A veces olvido que son como uña y mugre. Pero no será hasta dentro de poco cuando él se vaya. Aparté la vista. Me senté en el colchón fijando mi atención en el juego de flores que había en una mesa al rincón. Ella también se sentó. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que irse? Interrogó tímidamente, aunque mostrando duda en su voz. Se irá a Estados Unidos. Está emocionado por empezar una nueva etapa en su vida y quiere iniciarla lo más pronto posible.
Su padre está intentando hacer gestiones contactando con altas directivas para ofrecerle un buen puesto laboral. Supongo que esa es la ventaja de tener padres en la política. Oh, pues, bien por él. Noté que ella miraba el suelo. Estaba inquieta moviendo un poco sus piernas. Esto era indicio que quería decirme algo, pero no sabía cómo expresarlo. «Suéltalo», volvió su mirada en mí, dándose cuenta de su obvia preocupación. Perdón si esta pregunta puede resultarte molesta o llegar a ser incómoda, pero él ¿sabe lo nuestro? O sea, ¿sabe que tú y yo...? Con el dedo me apuntaba a mí y a ella repitiendo esta acción un par de veces. No, nos prometimos el uno al otro quedarnos callados respecto a nuestra relación, y así lo he mantenido. Ni siquiera Amélie sabe que estamos juntos. Rogelio sospecha que estoy hablando con alguien, pero no se imagina que eres tú. Ya veo. Por ahora lo prefiero así. El silencio se hizo presente, haciendo que la incomodidad se adueñara del momento. Después de incontables segundos, que parecían una eternidad, lo rompí aclarando la garganta para, acto seguido, decir una palabra. Entiendo. No entiendes. Verás, Rogelio y yo nos conocimos en la primaria. Aunque no éramos muy cercanos en ese entonces, lo cierto es que él se enamoró de mí a primera vista desde que éramos niños. Inicialmente lo ignoraba sin prestarle demasiada atención, puesto que a esa edad uno no le da importancia a los sentimientos de los demás. Pero, poco a poco, él se fue ganando mi confianza con pequeños actos en donde mostraba interés, que hicieron captar mi atención. Y sin yo notarlo, terminé desarrollando sentimientos que iban más que una simple amistad. Me pidió que fuéramos novios al iniciar la secundaria. Fue una propuesta bastante sugestiva, pero al mismo tiempo sincera. Al principio la relación iba muy bien, con las típicas salidas de adolescentes y las típicas muestras de cariño. Pero, sin yo notarlo, fue cambiando poco a poco. Las cosas fueron para mal. Hizo una pausa, meditando que sería lo siguiente que diría. Perdón, no deberíamos estar hablando de esto. No, tranquila. Si quieres aprovechar la oportunidad para desahogarte, es mejor que lo hagas. Digas lo que digas, no harás que mis sentimientos por ti y el amor que te tengo cambien en lo absoluto. Sacudí gentilmente su hombro con el propósito de animarla a proseguir su relato. Descubrí que Rogelio no era el hombre que yo creía. Su comportamiento conmigo cambió. Se volvió una persona desinteresada, caprichosa. A veces le daban arrebatos y nuestras discusiones terminaban con él reclamándome un montón de cosas. No era comprensible. Llegó un punto en donde no le prestaba demasiada atención a mis sentimientos. O cuando intentaba desahogarme con él, se la pasaba dándome consejos intentando manipularme psicológicamente. Se volvió una persona bastante celosa y controladora. En varias ocasiones tuve que intervenir en peleas que se metía por sus celos desmedidos por yo hablar con algún chico de mi clase. Fue la primera vez que vi su lado salvaje. No me malentiendas, no considero que tu amigo sea un monstruo o un mal hombre, solo que es alguien que siempre se deja llevar por sus emociones sin saber qué rumbo seguir. Tardé mucho para tener el valor de romper con esa relación tan tóxica. Fue la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo, y considero que era lo mejor para ambos. Yo, pocas veces lo he visto así, pero entiendo que lo estés haciendo por precaución para ambos. Debió ser duro para ti cuando él rompió la relación. María apartó la mirada para reír un poco, mientras negaba con la cabeza. Después volvió a mí. Ese fue el rumor que él se encargó de propagar por toda la universidad. Mariana fue la única a quien le conté la verdad cuando vino preocupada a verme para saber cómo estaba. Yo nunca hice pública nuestra ruptura, ni mencioné quién dejó al otro aparte de ella. Yo lo llamé esa noche para que viniera. Él creyó que íbamos a tener nuestra primera vez. Le dije que ya no quería seguir con la relación y se fue. Con las ganas, con el enojo. Tenía miedo de que reaccionara mal y después de que fuera a hacer estupideces o algo que lo pusiera en peligro por culpa de ese berrinche. No pude dormir esa noche por la preocupación que me había generado toda esa discusión en consecuencia a la decisión que tomé. Por eso me preocupa que él sepa. No sé qué podría pasar si se entera de lo nuestro.
A mí me contaron varias cosas que intentó hacer para superar la ruptura. Para serte sincero, lo tomó bastante bien. Nada que un par de whiskies y un par de líneas blancas no puedan arreglar. Ella hizo una cara de molestia y se preparaba para reprenderme, pero levantando la mano, la interrumpí. Al menos te estoy siendo sincero, no quiero ocultarte nada. Ella chasqueó la lengua. Me lo imaginaba. Su adicción a las drogas es algo con lo que combatí muchísimo tiempo intentando que las dejara. No lo conseguí. Y escuchándote dudo mucho que en algún momento considere dejarlas. Solo espero que contigo no sea lo mismo. Pues yo no sé qué decir. Con respecto a lo otro, a mí no me importa realmente si otros lo saben o no. Solo quiero estar contigo. No ocupamos la opinión de nadie para estar juntos. Lo sé, pero no quiero que te llegues a meter en problemas con él por mi culpa. Sé que son amigos y todo eso, pero te pido que por favor a él nunca le cuentes sobre lo nuestro. No al menos hasta que se vaya. No pasa nada. Confía en mí. Sé mantener las cosas bien ocultas. Créeme. Le sonreí afectuosamente para hacer que sus preocupaciones por el tema de Rogelio se disiparan. Lo sé. Moví su cabello que cubría parte de su rostro y la besé. Se sonrojó cuando dibujé una sonrisa tras ello. Cuando estabas con él, no tuvimos la oportunidad de conocernos mucho. Ahora, con todo lo que ha pasado en tiempos recientes, nos ha servido para hacernos cercanos. Tenemos todo un mundo para ambos. Un gran mundo. Una vibración sonó en mi celular. Intenté ignorarlo, pero ella habló. ¿No vas a ver quién es? No es nadie importante. Pero si ni has visto quién te mandó el mensaje. Solo lo sé. Deberías ver de quién se trata por si acaso. De acuerdo, saqué mi celular observando la pantalla para leer la notificación. El mensaje era de Rogelio. Solo era mi amigo recordándome lo de la cena. ¿Y ya te vas? Podría, a menos que quieras que me quede. ¿Y si te pido que no vayas a cenar con él? Tampoco abuses de tu suerte. Ambos reímos. Me acosté lentamente en la cama y la llevé conmigo sobre mí, mientras las risas y los juegos llegaban. Estuve con María el resto de la tarde hasta llegar el momento de ir con Rogelio y sus padres a cenar. Para tener solo 20 años, mi vida estaba sumergida en un dilema constante que intentaba llenarlo con drogas y alcohol. Formé un trío que saca la peor versión de un hombre. A pesar de ello, María era un gran soporte para mí, pero en algunas ocasiones los vicios son los que te hacen olvidar la realidad del mundo. De todas formas, continuaba teniendo dificultad para vivir con tranquilidad, sobre todo después de lo pasado con Karina, y mi creciente culpabilidad por no saber lo que hasta hace un tiempo consideraba mis amigos le hicieron. Conduje por las calles pensando en todo lo que había pasado hoy. Aproveché un semáforo en rojo para revisar mi celular, notando un mensaje de Amélie que tenía sin leer. Tenemos que vernos cuando tengas tiempo. Hay algo que debo hablar contigo. Estoy segura de que te va a interesar saberlo. El resto del camino conducía en un estado de completa concentración, sin apartar la vista de la carretera. Afortunadamente no había tráfico que me hiciera demorarme. Para cuando llegué a casa, estaba exhausto mental y físicamente. Rogelio estaba esperándome en la sala, ya vestido para la cena en un traje casual pero elegante. «Llegas tarde», comentó mientras ajustaba su abrigo, pero su tono era más preocupado que molesto. «¿Estás bien? Te ves pálido». ¿Tú crees? Si esta es la cara que traigo todos los días. ¿Estás seguro? Porque si quieres podemos dejarlo para otro día. ¿Qué te parece si preparo algo de cenar? Hoy me toca cocinar, así que espérate lo peor. Solté una risa corta. ¿Recuerdas la última vez que cocinaste? Casi quemaste la cocina haciendo huevos. En mi defensa, esos huevos estaban perfectamente carbonizados. Es una técnica culinaria francesa muy sofisticada que claramente no apreciaste. Claro, y yo soy chef Michelin. Nos reímos, y por un breve momento la pesadez que sentía mi cuerpo desapareció momentáneamente. Rogelio puso su mano en mi hombro. Vamos, no hagamos esperar más a mis padres. Esta vez yo conduciré. No vaya a ser que te quedes dormido y atropelles un árbol. Sin resoplar, le di las llaves del auto y partimos hacia el restaurante. En la cena no hice gran cosa aparte de comer y hablar temas apenas interesantes con Rogelio y sus padres. Ambos eran bastante excéntricos. Se notaba a lenguas que facturaban tanto dinero que parecía que los billetes se les salían de los bolsillos. Continué pensando en el día con María y cómo llevaría la vida una vez Rogelio se fuera del país. Es verdad que ocupaba su ayuda para continuar teniendo una forma estable de mantener el dinero que mis padres dejaron, pero no tenía control de la situación totalmente. Desde niño, había aprendido a no interesarme en el mismo trabajo de papá. Yo quería hacer algo diferente. Con la cena, llegó el final del día. Habían pasado 2 horas desde que volvimos de la cena
con los padres de Rogelio, pero el sueño se negaba a llegar. Un impulso surgió dentro de mí, unas ganas de continuar lo que he estado haciendo en todas estas noches en donde se me priva del privilegio de entrar al mundo de los sueños. Prendí mi computadora, después de ingresar mi respectiva clave, la cual era la fecha en que comencé a salir con María, me hallaba en el escritorio. Al abrir el explorador, en pestañas recientes aparecían mis redes sociales. Recordando cuando fue la última vez que las revisé, no pude contener las ganas de ponerme al día con ellas. No tardaron las publicaciones de gente cercana a Karina lamentando su muerte, bombardear mi sección de noticias en vísperas de cumplir su tercer mes de fallecida. Comentarios llamándola una buena mujer, alguien auténtica con la que podías tener un vínculo genuino. Mi relación con ella fue mucho más cercana que con otra gente, principalmente porque ella tenía una forma de ser reservada, pero dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban. Era amable, no era de muchas amigas, pero desde su muerte muchas mujeres se solidarizaron por su caso. Instinto femenino a lo que le llaman. Mirando entre todas las publicaciones conmemorativas, vi una que llamó particularmente mi atención. Era un post de Amélie dedicándole un texto que se puede resumir en un lamento por perderla, adjuntando un selfie de ambas del día de la fiesta. Y ahí estaba Karina luciendo un vestido verde de una sola pieza, que con solo mirarlo el recuerdo de lo pasado en la tarde volvió a mí. Sacudí mi cabeza, evitando recordar más de lo necesario. Revolví mis mechones castaños y miré su foto detalladamente. Supongo fue la última antes de la tragedia. Una cosa me llevó a la otra y terminé vagando en los perfiles de Manuel y de Hugo. Revisando sus fotos, un montón de comentarios negativos e insultantes llenaban sus perfiles. Era un no parar. La gran mayoría se alegraban de sus muertes. Del primero, se burlaban de su suicidio al no aguantar el sentimiento de culpabilidad que lo orilló a actuar en consecuencia. Del segundo, se lamentaban que no podría pagar una condena acorde a su crimen, pero de todas formas exclamaban sentirse aliviados de saber que su alma se la está consumiendo el diablo en el infierno. Vaya mundo de caos con solo una estúpida acción. Ver esto me hizo hacerme una simple, pero contundente pregunta. ¿Por qué lo hicieron? Con ese pensamiento apagué mi laptop y volví a mi cama. Mientras me metía debajo de las sábanas, otra duda surgió en mi cabeza. ¿Ellos cometieron dicho crimen estando influenciados bajo los efectos de las drogas y el alcohol? ¿O fue porque realmente esa es su verdadera naturaleza? Una naturaleza maquillada de caras amables y bondadosas, pero sedientas y hambrientas del pecado. Con ese razonamiento en mente, por fin pude hallar el descanso que tanto necesitaba. ...2 de febrero del 2025, 12:15 del mediodía. El inicio del semestre siempre traía consigo una energía particular. Los pasillos de la universidad se llenaban de rostros nuevos mezclados con los familiares. Conversaciones animadas sobre las vacaciones recién acabadas se escuchaban al alrededor y esa falsa promesa colectiva de que este semestre sí estudiaré desde el principio. Yo no era diferente. Me había prometido a mí mismo que este año sería distinto. Menos fiestas, menos salidas con mis amigos, hacerle más caso a mis padres, dejar de discutir tanto con mamá, más enfoque en las clases. Mis padres habían estado preocupados por mis calificaciones del semestre anterior y aunque no lo decían directamente, podía ver la decepción en sus ojos cada vez que el tema surgía en la mesa del comedor. Guillermo tiene potencial, siempre decía mamá. Solo necesita aplicarse más. Estar concentrado en clases te ayudará a trazar tu camino en la vida, me repetía papá. Potencial. Esa palabra que se convierte en una carga cuando sabes que no lo estás cumpliendo. Era un martes por la tarde y había decidido saltarme la reunión que Rogelio había organizado en su departamento. Solo unas cervezas, había dicho, pero lo conocía lo suficiente como para saber que unas cervezas significaba despertarme al día siguiente sin recordar la mitad de la noche, así que en lugar de eso, me encontraba en la cafetería de la universidad, intentando leer un capítulo de mi libro de Introducción a la Teoría del Derecho que debía haber leído durante las vacaciones. Las palabras se desdibujaban frente a mis ojos. Kant era particularmente impenetrable esta tarde friolenta. La cafetería estaba moderadamente llena. Varios grupos de estudiantes ocupaban las mesas.
algunos estudiando genuinamente, otros solo socializando mientras fingían mirar sus libros. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de pan tostado y el murmullo constante de conversaciones creaba un ruido constante. Estaba tan concentrado tratando de entender la diferencia entre imperativos categóricos e hipotéticos que no noté cuando alguien se detuvo junto a mi mesa. ¿Ese es el libro de Aristóteles sobre ética? Una voz femenina, curiosa pero no intrusiva, fue audible en mis oídos. Levanté la vista y me encontré con una chica que no reconocí de inmediato. En mi panorama se reflejaba el cabello rubio oscuro con rizos naturales que caían sobre sus hombros, unos ojos verdes que brillaban con genuina curiosidad y una sonrisa amigable que sus labios describían como ligeramente burlona. No, respondí mostrándole la portada con temerosidad. Kant, Introducción a la teoría del derecho. Ah, imperativo categórico y todo eso. Actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. O algo así, ¿no? Me sorprendió un poco que lo conociera. La mayoría de las personas huían de Kant como si fuera un virus contagioso. Exactamente. Aunque honestamente, estoy bastante seguro de que Kant escribió así de complicado a propósito para que nadie realmente entendiera lo que estaba diciendo. Ella dejó escapar una risa tranquila, no la típica risa incómoda que la gente suelta cuando no encuentra algo realmente gracioso, pero quiere ser educada. Puedo entender eso. Tomé una clase de filosofía el semestre pasado y juro que mi cerebro casi se derrite tratando de entender a Heidegger. Posó su mirada en el asiento de al frente. ¿Te importa si me siento? Todas las demás mesas están llenas y mi próxima clase no empieza hasta dentro de 2 horas. Miré al alrededor y, efectivamente, casi todas las mesas estaban ocupadas. La única razón por la que la mía estaba parcialmente vacía era porque había puesto mi mochila en la única silla sobrante para desalentar cualquier compañía no deseada. No quería mostrarme descortés, así que por una cuestión de respeto, la moví dejándole el asiento libre. Claro, adelante. Se sentó frente a mí, dejando su propia mochila en el suelo junto a ella. Sacó un libro y una botella de agua, acomodándose con la familiaridad de alguien que ha pasado incontables horas en cafeterías universitarias. Soy Karina, por cierto. Extendió su mano a través de la mesa. Guillermo. Respondí de forma educada, estrechando su mano con firmeza. ¿Carrera? Derecho. 2º año. ¿Tú? Psicología. También 2º año. Abrió su libro, que reconocí como un texto de psicología social. A veces me asalta la duda si en realidad elegí la carrera correcta. Entrar en la mente de las personas es fascinante, pero también agotador. Imagino que lo es. Al menos el derecho es más concreto. Leyes, precedentes, argumentos, blanco y negro. ¿De verdad crees eso? ¿Que el derecho es blanco y negro? Interrogó, levantando una ceja con escepticismo. Bueno, vacilé dándome cuenta de que había simplificado demasiado. No literalmente, pero hay estructura y lógica. No es tan subjetivo como la psicología. Interesante. Exclamó mientras tamborileaba con sus dedos sobre la mesa. Yo diría que el derecho es tan subjetivo como la psicología. Tal vez te diría que incluso más, porque las leyes son creadas por personas, interpretadas por personas y aplicadas por personas. Y las personas siempre traen sus propios sesgos, sus propias experiencias, su propia moral al proceso. Me recliné en mi silla pensando en sus palabras, sintiéndome genuinamente intrigado por su perspectiva. Ok, punto válido. Pero al menos hay un marco de referencia. Hay constituciones, códigos, precedentes judiciales. La psicología parece más fluida. La mente humana es fluida, pero eso no la hace menos real o importante que las leyes. De hecho, yo argumentaría que entender la psicología es fundamental para entender el derecho. ¿Cómo puedes juzgar a alguien sin entender por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo puedes crear leyes justas sin entender cómo funciona la mente humana? Suenas como mi profesor de filosofía del derecho, siempre haciendo preguntas que no tienen respuestas fáciles. Las mejores preguntas nunca las tienen. Si tuvieran respuestas fáciles, no valdrían la pena hacerlas. Pausamos la conversación volviendo a nuestros respectivos libros. A pesar de aquello, no se sentía un silencio cómodo, para nada forzado. Era un silencio que solo se puede compartir con alguien que entiende el valor de no llenar cada segundo con palabras. Después de unos minutos, mi curiosidad venció. ¿Qué te hizo elegir psicología? Si no te molesta que pregunte.
Karina levantó la vista de su libro, y por un momento, su expresión se volvió más seria, más contemplativa. Es por alguien. Perdón, pero es algo muy personal. Lo único que te puedo decir es que a raíz de experiencias malas de gente cercana, me interesé en los conceptos de trauma, manipulación psicológica, sobre el ciclo de la violencia, y me di cuenta de que esa persona a la cual quería proteger no era débil, era increíblemente fuerte solo por sobrevivir cada día en esa situación. Lo siento, sin saber al detalle qué fue lo que pasó, eso debe haber sido muy difícil para ti. Lo fue, pero también me enseñó algo importante. Nunca puedes juzgar realmente a alguien hasta que entiendas su contexto completo, sus miedos, sus esperanzas, las cosas que los motivan. Por eso estudio psicología, porque quiero entender y tal vez, algún día, ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Me quedé impresionado por su honestidad, por su disposición a compartir algo tan personal con alguien que acababa de conocer incluso sin dar muchos detalles. Sentía vulnerabilidad en sus palabras, pero también una esperanza en su propio dilema. Esa es una buena razón, mejor que la mía, seguramente. ¿Y cuál es la tuya? ¿Por qué derecho? Ahora era mi turno de considerar qué tanto compartir. No sé si era por la esencia de la charla, pero algo en su apertura me hizo querer ser igualmente honesto. Porque mi padre es diputado. Me corregí rápidamente. Crecí viendo cómo las leyes se hacían, cómo se implementaban, cómo afectaban la vida de las personas. Y vi cuánto poder tenían esas leyes para hacer el bien o causar daño. Supongo que quería ser parte de eso, de intentar que el sistema funcionara mejor. ¿Era? ¿Pasó algo? No, él está bien. Solo que dejó la política hace unos meses. Decidió retirarse temprano. Dijo que estaba cansado de todos los asuntos políticos, de las concesiones morales que tenía que hacer para lograr cualquier cosa. Suena como si fuera un hombre con principios. Lo es, aunque a veces pienso que tal vez tuvo los principios equivocados. Si hubiera estado dispuesto a comprometerse más, tal vez habría podido hacer más cambios reales, en lugar de retirarse frustrado. O tal vez se habría perdido lo que lo hacía especial en primer lugar. Hay un punto donde el compromiso se convierte en complicidad. Tu padre claramente encontró su línea y decidió no cruzarla. Eso requiere coraje. Aproveché ese momento para reflexionar, mientras yo había estado conflictuado sobre la decisión de mi padre durante meses, sintiéndolo casi como una rendición. Karina lo reenmarcó como un acto que ella consideraba integridad. Nunca lo había pensado de esa manera. A veces necesitamos perspectivas externas para ver las cosas con claridad. Por eso es útil hablar con extraños en cafeterías. Dibujó una sonrisa cálida. Reí sintiendo como la tensión que había estado cargando comenzara a disiparse. ¿Siempre eres así de perspicaz? ¿Te refieres a que si soy así de metiche? Sí, es un problema. Mi mamá siempre dice que hago demasiadas preguntas, que debería aprender a quedarme callada y solo escuchar. Pero tienes un don que no muchos poseen. Sabes escuchar. Escuchas y luego haces las preguntas correctas. Eso es diferente. Gracias. Se mostraba genuinamente complacida por el cumplido. Aunque te advierto, una vez que empiezo a hacer preguntas es difícil hacerme parar. Está bien, no tengo nada que ocultar. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que era una mentira. Tenía muchas cosas que ocultar. El dilema en el que me encontraba rodeado, por decepcionar a mis padres con mi indisciplina y mi falta de motivación a salir adelante, aumentaba con cada día que pasaba. Las noches que terminaba tan borracho que no recordaba cómo había llegado a casa, pasaron en forma de un recuerdo fugaz. La creciente sensación de que estaba perdiendo el control de mi vida. Todo el mundo tiene algo que ocultar, expresó con suavidad, como si hubiera leído mi mente. La pregunta es si vale la pena ocultarlo o si sería más liberador compartirlo. Muy filosófico, agregué, intentando aligerar el momento. Culpa Kant. Esbozó una sonrisa señalando mi libro. Su imperativo categórico se te pega en la mente. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo que estoy haciendo? Si todos ocultaran sus luchas, todos se sentirían solos. Si todos fueran honestos, tal vez todos nos daríamos cuenta de que no estamos tan rotos como pensamos. Nos quedamos conversando por la siguiente hora, saltando entre temas con la facilidad que solo los extraños pueden tener, nótese la ironía. Hablamos por encima y un poco de nuestras familias, de nuestros miedos sobre el futuro,
de si realmente creíamos que lo que estudiábamos haría alguna diferencia en el mundo. Karina tenía una forma de ver el mundo bastante profunda y optimista. Podía hacer bromas sobre las trivialidades de la vida universitaria y en el siguiente momento estar discutiendo la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad moral. ¿Crees en el destino? Preguntó en un momento dado, después de que habíamos desviado la conversación sobre las decisiones que nos habían llevado a esta universidad. No lo sé. En algunos momentos considero que estoy tomando decisiones, que tengo control. Otras veces siento como si estuviera en un tren que va a toda velocidad y yo solo estoy tratando de no caerme. Yo creo que pueden ser ambas cosas. Estamos en un tren, sí, pero podemos decidir cómo reaccionamos al viaje. No podemos controlar todo lo que nos pasa, pero podemos controlar cómo respondemos. Y esas respuestas, que se pueden acumular en base a las situaciones vividas, se convierten en quienes somos. Eso suena muy esperanzador. Intento serlo al menos un poco. El mundo ya es lo suficientemente oscuro. Alguien tiene que creer que las cosas pueden mejorar, ¿no? Supongo que sí, concordé, aunque en el fondo me preguntaba si realmente creía eso o si solo quería creerlo. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Para cuando miré el reloj, habían pasado casi 2 horas. Karina también revisó su teléfono y se sobresaltó de golpe al punto de casi dejar caer su botella de agua, la cual casi ni había tocado en todo este rato. Mierda, tengo clase en 10 minutos y está al otro lado del campus, dijo recogiendo rápidamente sus cosas. Esto fue realmente sorprendente, en cierta parte agradable, pero sorprendente. No esperaba tener una conversación filosófica profunda cuando me senté aquí. Yo tampoco, admití sintiendo una extraña sensación al estar terminada la charla, pero de alguna forma siento que fue reconfortante en lo que se puede decir. Yo también lo siento así. De un movimiento, se puso su mochila al hombro. Oye, ¿te importa si nos volviéramos a encontrar? Me gusta hablar con personas que pueden mantener una conversación que vaya más allá de quién se emborrachó más el fin de semana. Vaya ironía, pensé. Me encantaría. Respondí sacando mi teléfono. ¿Intercambiamos números? Claro. Intercambiamos información de contacto rápidamente. Cuando ella se preparaba para irse, se detuvo y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Guillermo, una última cosa. Sea lo que sea que estés ocultando, sea lo que sea con lo que estés luchando, no tienes que cargarlo solo. Hay personas que te ayudarían si las dejaras. Solo recuerda eso, ¿ok? Me quedé sin habla dudando qué decir al respecto. Antes de que pudiera responder, se había ido, moviéndose rápidamente entre las mesas hacia la salida de la cafetería. Realmente se le hacía tarde para llegar a clase. Me quedé sentado allí por un momento más, mirando la silla vacía donde había estado. Cerré mi libro de Kant, sabiendo que no iba a poder concentrarme en imperativos categóricos después de esa conversación. Recogí mis cosas y salí de la cafetería, caminando sin rumbo particular por el campus. El sol de la tarde iluminaba los edificios con una luz dorada, y por primera vez en mucho tiempo, realmente noté la belleza del lugar. Los árboles de jacaranda que bordeaban los caminos, los estudiantes riendo en pequeños grupos en el césped, daban una definición detallada de vida y energía. Mi teléfono vibró, lo saqué y al leer la pantalla, un mensaje de Karina era visible. Fue un gusto conocerte, Memo. ¿Puedo llamarte Memo? Guillermo es muy formal. Espero que Kant sea más comprensible ahora que tuviste un descanso filosófico. Nos vemos pronto. Solté una risa incrédula al mismo tiempo que negaba con la cabeza sin poder evitarlo. Nadie me había llamado Memo desde la preparatoria. Era un apodo que había dejado atrás junto con muchas otras cosas de mi juventud, pero viniendo de ella no me molestaba. No se sentía incómodo o algo que fuera remotamente similar a pasarse de confianzuda. Todo lo contrario, se sentía como si alguien valorara la autenticidad de mis palabras y emociones. Memo está bien, y gracias por la conversación. Definitivamente fue más interesante que Kant. Nos vemos pronto, respondí. Mientras caminaba de regreso a mi auto, pensé en llamar a mis padres para proponerles hacer algo este fin de semana. Tiempo de calidad en familia es necesario de vez en cuando. Es bueno reforzar los lazos sanguíneos. Solo quería poder estar con mis papás y que supieran cuánto los amaba a pesar de nuestras constantes discusiones. En el fondo, tenía la esperanza de nuestra relación poder mejorar, que podía ser la persona que mis papás creían que era, que podía ser alguien digno y merecedor de vínculos genuinos. Era una esperanza frágil, pequeña, pero estaba ahí, y en ese momento de febrero,
Con el sol calentando mi espalda y el teléfono en mi bolsillo, conteniendo la promesa de futuras conversaciones, eso era suficiente para mí. ...2 de noviembre del 2025, 11:20 de la mañana. Un taladro y una máquina excavadora fue lo primero que escuché al despertar. Abrí los ojos lentamente, notando cómo la luz de la mañana se filtraba por las cortinas entreabiertas, formando líneas de claridad que me dolían en las retinas. Un sábado, bendito sábado sin clases que se siente un alivio reconfortante sin tener que madrugar a la universidad. Caminé hacia la sala, luciendo un esqueleto y unos shorts grises desteñidos. El departamento tenía ese olor particular de las mañanas, aire estancado y polvo flotando en los rayos de luz. Encontré a Rogelio comiendo un sándwich, acompañándolo con una botella de vodka mientras miraba por la ventana. Al verme llegar, saludó con un gesto de cabeza. Repetí dicho gesto al mismo tiempo que caminaba hacia la cocina. Volví a la sala con un vaso y extendí el brazo hacia mi amigo, entendiendo claramente mis intenciones, dejando escapar una pequeña risita maliciosa. Rogelio me sirvió un trago, y al hacerlo, dio apertura a sus palabras. Buenos días, dormilón. Creí que seguirías echado hasta las 2 de la tarde. Mi amigo volteó a ver el reloj de pared, el cual marcaba las 11:25 de la mañana. Desearía poder, pero con ese ruido no hay quien pueda. 5 meses y nada que terminan, respondí, dejándome caer en uno de los taburetes de la barra con un gemido. Y parece que va para largo. Mejor vete acostumbrando. Como sea, nada mejor para empezar la mañana que un trago de vodka. Revolví el vaso escuchando los hielos chocar con el líquido. El alcohol despierta incluso a los muertos. ¡Brindemos! Por estar vivos un día más y al mismo tiempo un día menos en nuestro calendario de vida. ¡Salud! Levantó la botella en un gesto de brindis. Yo copié su accionar mostrándole el vaso. Dimos un buen trago al mismo tiempo. Podía sentir el carraspeo del líquido bajando por mi cuello. Como no sabía en qué momento despertarías, preparé sándwich solo para mí. En la cocina vi pan, queso, cordero y vegetales por si quieres hacerte uno. Y si tienes pereza, puedo darte la mitad del mío. Sea lo que sea, come algo. Necesitas meter comida a ese cuerpo antes de que desaparezcas. Ahora que lo mencionas, muero de hambre. ¿Y cómo no? Si anoche apenas tocaste la comida del restaurante. Me sentía lleno. ¿Lleno de incertidumbre, querrás decir? De eso más y también flojera. Mucha pereza. No tengo ganas de hacer nada. Por eso no es bueno trasnochar todos los días haciendo tus tareas de la universidad. O quién sabe lo que harás a esa hora. Rogelio dio un mordisco y dejó su sándwich en un plato. Después de un trago de vodka, se acercó hacia mi posición para verme frente a frente con botella en mano. ¿Qué tienes planeado para hoy?, preguntó después de un tiempo, limpiándose la boca con una servilleta. Nada, en realidad. Me encogí de hombros de forma desinteresada. Pensaba pasar el día aquí, quizás trabajar en ese ensayo de literatura que viene en un par de semanas. ¡Qué aburrido! Rogelio volvió a beber. Suenas como un anciano. Trabajar en ensayos. ¡Por Dios! Tienes 20 años, no 50. ¿Y tú qué sugieres? Que me lance por la ventana. No seas dramático. Dejó escapar una risa. Mira, Mohamed me invitó a una fiesta esta noche, en el departamento de un tipo que conoce en la facultad de administración. Nada del otro mundo, pero dicen que va a haber buena música, gente interesante, quizá algo para beber si tienes suerte. No. ¿No qué? Mi amigo me lanzó una mirada confundida, con una ceja levantada. No voy a ir, no estoy de ánimo para estar rodeado de gente desconocida. Eso es exactamente lo que necesitas. Necesitas salir de aquí, respirar aire diferente, ver rostros que no sean el tuyo en el espejo o el mío. Has estado encerrado aquí prácticamente todo el tiempo, Guillermo. Es malsano. Rey, estás perdiendo el tiempo en algo que no tiene solución y se puede cambiar. Desperdicias tu vida en algo que no te deja avanzar en tu diario vivir. Así que, como tu mejor amigo, es mi deber hacer algo al respecto. No puedo quedarme de brazos cruzados viéndote en ese estado. No sé de qué hablas. No, ¿qué va para nada? Rogelio cambió su expresión, mostrando una seriedad que no había estado presente hace unos momentos. Llevo viéndote desmoronarte lentamente durante semanas. No comes bien, no duermes. Cuando duermes probablemente lo haces mal.
Pasas ratos mirando la nada sin decir nada, y cada vez que menciono el tema me das alguna respuesta automática sobre que estás bien. Estoy bien, realmente lo estoy. Sí, claro, lo que tú digas. Guillermo, soy tu mejor amigo. Conozco lo suficiente sobre las personas para saber que ninguna querría ver a sus amigos destrozados de esta manera. Y yo no soy la excepción. Para evitar hacer contacto visual, posé mi mirada en el vaso. Bebí un trago, dejando pasar los segundos. Mira, solo ven esta noche. 1 o 2 horas. Si realmente lo odias, nos vamos y volvemos aquí. Pero al menos intenta. No lo hagas por mí, sino por ti mismo. ¿Habrá mucha gente? Interrogué finalmente. Un poco. Nada de fiestas masivas. Es más bien una reunión de amigos en una casa grande. Algo tranquilo. Déjame primero comer algo. No puedo pensar con el estómago vacío. Puedes comerte el resto de mi sándwich. Solo le di un bocado. El vodka me hace perder el apetito. Iba a la cocina a prepararme uno, pero ya que insistes, tomé el sándwich de la mesa dándole una gran mordida. Saboreé cada bocado como si de comida de un buffet se tratase. Entonces, ¿vas o no? Qué molesto eres. Al menos déjame disfrutar mi desayuno, exclamé mientras aún tenía comida en la boca. Al pasarla, indagué. ¿A qué hora? ¿Eso es un sí? ¿Es una qué hora? Rogelio mostró un semblante más alegre al ver que lo estaba considerando. Alrededor de las 9. Nos arreglamos un poco, nos ponemos presentables y nos vamos. El departamento está en la zona rosa, así que no está tan lejos. De acuerdo, voy, afirmé cuestionando si me arrepentiría de esta decisión en unas pocas horas. Excelente. Rogelio revolvió mi cabello desaliñado. Te prometo que no será tan malo. Quizá incluso lo disfrutes. Lo que sea con tal de que dejes de comportarte como mi novia. Idiota. Ambos reímos. Bueno, campeón, te veo esta noche. Ponte tu mejor ropa para esta ocasión. Quítate esa barba de 4 días o en su defecto arréglatela. Rogelio dio pues un trago rápido, y después de eructar, me entregó la botella de vodka. ¿A dónde vas con tanta prisa? Por ahí. Lo que sea que vayas a hacer no es tan importante, no eres el FBI. Tú no estás obligado a decirme con quién estás saliendo. Y yo no estoy obligado a decirte para dónde voy. Solo confórmate con saber que volveré esta noche. Se despidió con un par de palmadas en mi espalda. Al salir, lo vi por la ventana entrar en su carro, y no tardó mucho en desaparecer del panorama. Una fiesta, ¿eh? Bueno, supongo que no estará de más si me preparo para la ocasión. Quitarme estos pelos de la cara será lo primero que haré. Agarré el sándwich y me lo terminé de 3 bocados. Cada mordisco era acompañado de 3 tragos de vodka. Ya en el baño, me afeité aprovechando que llevaba días sin hacerlo, y mi barba estaba bastante desarreglada. Al limpiar mi cara, saqué mi celular para enviarle un mensaje a María avisándole sobre la fiesta de esta noche. Ella me deseó suerte en mi salida, y al hacerlo, me fui a mi cuarto para dormir. Estaba muerto del cansancio y un mareo comenzaba a hacerse presente. Lo único que quería era descansar, y así lo hice durante el resto de la tarde. Desperté al sentir un golpe en mi cara. Al hacerlo, vi a Rogelio. Ya es hora. No me digas que dormiste toda la tarde. ¿Cuánto bebiste? Ni recuerdo, le respondí sin ganas. Mientras me preparaba para darme una ducha, Rogelio me esperaría en la sala. Una vez terminado el baño, busqué un conjunto para la ocasión. Con una camisa nueva y un pantalón recién planchado era suficiente. El viaje hacia la fiesta transcurría en ese espacio cómodo del silencio. Rogelio manejaba con concentración. Sus ojos estaban fijos en la carretera mientras el tráfico de la noche comenzaba a dispersarse. Yo me encontraba en el asiento del copiloto, acomodado contra la ventana, apoyando la cabeza en mi mano. Desde esa posición podía observar cómo la luna se mantenía fija en el horizonte. El cielo, teñido de negro y azul oscuro, adornado de estrellas, prometían una noche friolenta. Un bostezo involuntario escapó de mí, evidencia de un cansancio que ni la larga siesta de la tarde había logrado disipar. Dormiste toda la tarde, y aún así parece que en cualquier momento te desplomarás. Observó Rogelio de reojo sin despegar la vista de la carretera. No empieces. Cuestioné girando la cabeza para observarlo. No ahora que vamos a divertirnos. Él sonrió ligeramente. De acuerdo. Por ahí escuché de alguien que aún mantiene contacto con Lucas y Tomás, que los invitó a la fiesta.
Pero, inesperadamente, ambos rechazaron la invitación rotundamente. ¿Y eso te sorprende?, pregunté con un tono de incredulidad y resignación. Estuvieron acusados de violación, probablemente cómplices de asesinato. El juez falló a su favor absolviéndolos de todos los cargos sin garantías reales de nada. ¿Esperabas que salieran alegremente a festejar? Según las malas lenguas, el padre de Tomás está recibiendo el golpe completo por las acciones de su hijo. Continuó Rogelio cambiando de carril con seguridad. Un grupo de feministas lo acosa constantemente en redes sociales. Hace poco filtraron fotos donde aparece con un par de prostitutas. Su imagen política está manchada, pero de todas formas, probablemente nunca lo bajen de su posición. Es increíble lo intocable que se vuelve alguien cuando tiene los contactos correctos. Si descubrieran que tiene 5 cadáveres en el sótano, probablemente seguiría en su cargo. Asentí, lentamente procesando sus palabras. Hugo y Manuel estarían en peor situación si siguieran vivos. Al menos, ahora no tienen que enfrentar lo que vendría después. Hice una pausa, recordando el pasado. Hugo era un presumido sin substancia. Manuel era un adicto a las apuestas. Vivía en esos casinos clandestinos, siempre metido en deudas por dinero que pedía prestado para jugar. Sinceramente, Hugo nunca fue de mi agrado. Pero Manuel... Rogelio bajó un poco la velocidad al acercarse a un semáforo. Con Manuel conectaba diferente. Teníamos similitudes. Era generoso cuando ganaba en las apuestas. Nos llevaba a fiestas exclusivas, nos compraba ropa cara. Era un derrochador de primera categoría. Sin embargo, no le puedo perdonar lo que hizo a Karina. Te entiendo perfectamente. Yo siento lo mismo. Oye, una cosa me ha estado intrigando. Dijiste que Lucas y Tomás fueron absueltos de todos los cargos, pero hasta donde yo sé, Hugo casi recibió prisión domiciliaria, ¿verdad? De hecho, es a él a quien más investigan a pesar de estar muerto. Porque fue el primero. ¿Cómo lo sabes? A partir de las pocas investigaciones, se asumió que Hugo fue quien convenció al resto de, ya sabes, abusar de ella, y probablemente quien la asesinó. Pero las marcas en el cuello de Karina no coincidían con sus manos, ni siquiera bajo luz ultravioleta. Quien lo hizo fue cuidadoso, muy cuidadoso, explicó mi amigo mientras el semáforo cambiaba a verde. Definitivamente, tener a tu padre gobernando esta ciudad tiene sus ventajas. Pues... no del todo. Hay cosas que incluso a él se le pueden escapar. ¿Qué insinúas con eso? A que creo que hay algo más grande metido en esto. Dejé de situar mi vista al frente, girando completamente hacia Rogelio ahora. Gente poderosa. Gente con recursos. ¿Hablas de las altas esferas? Posiblemente. Cuando aún estaba en la universidad, decían que el padre de Karina maneja múltiples empresas. ¿Recuerdas cómo llegaba ella a la universidad? En vehículos de lujo con choferes. Su familia tiene poder. Poder real. Y ni hablar de los rumores de sus supuestos nexos con el bajo mundo. Rogelio guardó silencio por un momento, procesando la conversación. Qué bueno que este semestre me retiré. Ir todos los días con lo que está pasando sería una tortura psicológica y un desgaste físico. Creo que ahora puedo entenderte un poco. Dejar los estudios para buscar una nueva vida en Estados Unidos, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estar acá no vale la pena. Pensándolo bien, ¿no te parece que nuestra clase social está un poco podrida, carente de valores? Lo sé. Estos meses que llevo trabajando como el secretario y asistente administrativo de papá, me ha hecho darme cuenta de eso. Escucho rumores casi a diario que preferiría que fueran mitos. Y no hablaré más de aquello. Noté el cambio de su expresión, pero preferí no comentarlo. En su lugar, cambié el tema señalando hacia el asiento trasero. ¿Era necesario traer todo ese whisky? ¿Qué pasa? ¿La señorita tiene objeciones al equipamiento? Solo preguntaba. ¿No te has puesto a pensar que casi todas las fiestas a las que vamos terminamos emborrachándonos? La última vez, casi vomito hasta la bilis. ¿Qué es lo lindo de la vida si no tienes amigos y material que te haga vivirla hasta el límite? Deja de quejarte, no seas amargado. El resto del viaje transcurrió en un silencio más ligero, ambos sumidos en nuestros propios pensamientos, mientras la ciudad seguía reflejando las sombras nocturnas de la noche.
Ya era hora, es aquí. Soltó Rogelio, aparcando el vehículo en el estacionamiento subterráneo del edificio. Salimos del auto y de inmediato la vibración de la música se hizo perceptible, un bajo profundo que resonaba a través del concreto como un pulso vivo. Rogelio tomó la caja del asiento trasero, sosteniéndola con la familiaridad de quien había hecho esto cientos de veces. Yo, por mi parte, solo ajusté mi chaqueta y lo seguí hacia el elevador. Mientras subíamos, observé nuestros reflejos distorsionados en las puertas metálicas del ascensor. Rogelio lucía relajado, ni siquiera podía ocultar su entusiasmo. Yo, en cambio, parecía exactamente lo que era, alguien que había sido arrastrado a esto en contra de su voluntad. Las ojeras, bajo mis ojos, eran visibles incluso bajo la luz tenue del elevador. Mi cabello negro con mechones cafés, aunque lo había peinado hace una hora, ya volvía a su estado natural de desorden controlado. Relájate, nadie va a obligarte a quedarte si realmente lo odias. Exclamó Rogelio observando mi impaciencia. Lo sé. Entonces actúa como si lo supieras. Las puertas se abrieron en el tercer piso y el volumen de la música se multiplicó instantáneamente. No era ensordecedor todavía, pero era lo suficientemente alto como para sentirlo en el pecho. Seguimos por un pasillo bien iluminado hasta llegar a una puerta entreabierta de donde emanaba luz colorida y el murmullo de voces entremezcladas. Adentro, la escena era exactamente lo que había imaginado. Una sala repleta de gente, varios bailando en un espacio improvisado donde habían movido los muebles. La mayoría se mostraban congregados en grupos pequeños, con bebidas en mano. El olor era una mezcla de perfume barato, alcohol, derramado y sudor. Las luces parpadeaban en tonos de azul y rojo al ritmo de la música. Menos mal que era algo tranquilo, ¿no? No recuerdo haberte dicho eso. Esbozó una sonrisa maliciosa. Rogelio, gritó alguien desde el otro lado de la sala. Un tipo alto de piel oscura se acercó abriéndose paso entre la multitud. Llevaba una camiseta negra ajustada y jeans. Su sonrisa era amplia, mostrando alegría por ver a mi amigo. pensé que no vendrías, hermano. Al encontrarse, chocaron palmas en un saludo. Y perderme tu hospitalidad legendaria. Nunca. Respondió Rogelio levantando la caja con botellas de whisky. Traje un regalo. Siempre tan considerado. El amigo de Rogelio tomó la caja y finalmente me miró. Sus ojos ámbar cruzaron con los míos. ¿Y quién es tu amigo? Guillermo, respondí extendiendo mi mano. Su apretón fue firme, casi demasiado. Mohamed, un placer. Cualquier amigo de Rogelio es bienvenido aquí. Señaló vagamente hacia el resto del departamento. La bebida está en la cocina, comida en la barra, baño al fondo si lo necesitas. Siéntanse como en casa. Gracias por la invitación. Mohamed le dio una palmada en el hombro a Rogelio y desapareció de nuevo entre la multitud, probablemente para saludar a otros invitados que acababan de llegar. Ven, necesitas una bebida, añadió mi amigo empezando a caminar hacia lo que asumí era la barra. Lo seguí, esquivando cuerpos y conversaciones fragmentadas. Escuché retazos de diálogos mientras pasábamos. A alguien quejándose sobre un profesor por una nota mala que le puso en clase de introducción a la psicología. Una pareja discutiendo en voz baja sobre algo que no alcancé a captar. Un grupo riendo histéricamente por un chiste que ya había terminado cuando pasé junto a ellos. La barra improvisada era básicamente la isla de la cocina convertida en estación de bebidas. Botellas de diferentes colores y tamaños estaban acomodadas de forma alineada. Rogelio tomó 2 vasos de cristal y comenzó a preparar algo sin preguntarme qué quería. Y al poco tiempo, ron con Coca-Cola, algo suave, no quiero que termines vomitando en la primera hora, anunció, entregándome uno. Tomé el vaso y bebí. El líquido era frío, dulce, con ese toque amargo del alcohol escondiéndose detrás del azúcar. No estaba mal. ¿Ves? No es tan terrible. Tenía razón, no era terrible, solo era ruidoso y lleno de gente, y exactamente el tipo de triste evento que había estado evitando durante semanas. Pero Rogelio parecía feliz de estar aquí, y supongo que eso contaba para algo. Nos quedamos en la barra por un rato, observando al alrededor. Rogelio conocía a varias personas, y cada pocos minutos alguien se acercaba a saludarlo.
Yo me mantenía en segundo plano, asintiendo educadamente cuando me presentaban, respondiendo con monosílabos cuando me hacían alguna pregunta directa. La música cambió a algo más lento, menos agresivo. Algunas parejas comenzaron a bailar de forma más íntima en el centro de la sala. Voy a saludar a unos amigos. Comentó después de terminar su bebida. ¿Estarás bien aquí? Sí. Ve, me dejó solo en la barra y honestamente fue un alivio. Preparé otra bebida, esta vez más fuerte. Entre más preparaciones y el paso del tiempo, el alcohol comenzaba a hacer su trabajo, suavizando los bordes afilados que sentía mi cuerpo. Mis hombros se relajaron ligeramente. Mi mandíbula, que había estado tensa desde que entramos, aflojó un poco. Saqué mi teléfono del bolsillo, más por hábito que por necesidad, sin mensajes nuevos, sin notificaciones importantes. Solo la pantalla de inicio mostrando la hora, 10:47 de la noche. Llevábamos aquí menos de una hora y ya sentía que habían pasado 3. ¿No bailas? Levanté la vista. Una chica, de cabello rojo corto y liso, me miraba con una sonrisa curiosa. Llevaba un vestido negro que le llegaba a medio muslo. No soy muy bueno bailando. Nadie de aquí lo es, este es el punto. Se le escapó una risa. Quizás más tarde. De acuerdo, voy a estar por allá si cambias de parecer. Sostenía una mirada cálida con esos ojos de color zafiro que me miraban con detenimiento. No pareció ofendida por el rechazo. Simplemente se encogió de hombros y se alejó hacia la pista de baile improvisada. Tomé otro sorbo de mi bebida, sintiendo cómo el ron comenzaba a calentar mi estómago. En la pista, la fiesta continuaba su curso natural. La gente reía, bailaba, bebía, existía en ese estado temporal de olvido que solo el alcohol y la música podían proporcionar. Por un momento, casi entendí el atractivo, casi, pero entonces la vi, al otro lado de la sala, apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Había una chica que me resultaba vagamente familiar, cabello rubio oscuro rizado, recogido en una cola de caballo, bien sujetada, ojos verdes que, incluso desde esta distancia, parecían estar evaluando todo y a todos. Vestía un atuendo verde de una sola pieza. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella no apartó la vista. Solo me observó con esa intensidad incómoda que te hace sentir como si pudiera leer tus pensamientos. Aparté la vista primero, concentrándome en mi bebida. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. Mierda, murmuré para mí mismo. El alcohol estaba funcionando demasiado bien. Mi cabeza comenzaba a sentirse ligera, flotante. Decidí que necesitaba aire, o al menos un cambio de escenario. Dejé mi vaso vacío en la barra y me dirigí hacia donde recordaba que Mohamed había dicho que estaba el baño. El pasillo era más tranquilo, alejado del epicentro de la fiesta. Las paredes estaban decoradas con pósters de bandas que no reconocí y fotografías enmarcadas de lo que asumí eran amigos y familiares de Mohamed. Me detuve frente a una que mostraba a un grupo de personas en la playa, todos sonriendo ampliamente bajo un sol brillante. Me pregunté cuándo había sido tomada, si esas personas seguían siendo amigas, si alguna de ellas había muerto desde entonces. Al llegar a mi destino, el baño estaba ocupado, así que me recargué contra la pared a esperar. Desde aquí podía escuchar la música, pero no tan fuerte como para ser molesta. Era casi agradable este espacio temporal entre la fiesta y la soledad. La puerta del baño se abrió y salió un tipo que apenas me miró antes de desaparecer de vuelta hacia la sala. Entré, cerré con seguro y me enfrenté a mi reflejo en el espejo sobre el lavabo. Lucía exactamente como me sentía, exhausto, perdido, fuera de lugar. Las luces fluorescentes del baño eran brillantes. Me lavé la cara con agua fría, intentando despejar la neblina alcohólica que comenzaba a instalarse en mi cerebro. No funcionó mucho, pero al menos me hizo sentir un poco más calmado. Sentí la vibración del celular y al revisarlo, un mensaje proveniente de un antiguo chat grupal apareció en pantalla. Provenía del perfil de Liam, uno de quien fue en su día de mis amigos más cercanos, hasta que se le ocurrió cometer un acto terrible. Ese chat llevaba semanas sin recibir un mensaje. Los 7 integrantes nos habíamos distanciado mutuamente tras la muerte de Hugo, y siquiera cuando Manuel murió hubo una conversación. El mensaje que aparecía en la burbuja del chat mostraba el número 2. Fruncí y siquiera lo abrí. Debió tratarse de un error. Casi al mismo instante, recibí un mensaje de María. Amor, ¿estás? Para ti siempre. ¿Qué ocurre? Quería comentarte una cosa. Es sobre Liam. Liam, fruncí por la coincidencia del momento. Sí, verás, me invitó a salir. ¿Cómo así? ¿De qué hablas?
Acto seguido, recibí la captura de pantalla de la conversación. Liam cortésmente le preguntaba si le gustaría ir a cenar algo esa noche. Me pareció sumamente raro, ya que María desde que había llegado a nuestra universidad solo se relacionó a duras penas con él. Nunca cambió número telefónico con Liam. No entendía por qué la había invitado de repente. Ahora que lo pienso, ¿no fue Liam el que discutía con Rogelio cuando hablaba mal de María a sus espaldas? O sea, Liam y María no se llevaban del todo bien, y ahora la invitaba a salir como si nada. Solo ignóralo y no pasará nada. Sí, supongo que tienes razón, igual no deja de ser extraño. La burbuja del chat grupal con Liam se abrió por lo que pude leer lo que había escrito. El mensaje era el número 2 seguido de una flecha que apuntaba hacia el 3. ¿Acaso estaba drogado o qué? Nunca lo vi comportándose así. Supongo que solo quiere algo de atención. Quería abrir el mensaje para responderle, pero eso significaría volver a releer conversaciones antiguas que honestamente quería evitar hacerlo. Quería olvidarlas a toda costa. Después de unos 10 minutos, cuando salí del baño, Rogelio me esperaba en el pasillo recargado contra la pared con su teléfono en la mano. Su expresión era diferente a la que había tenido toda la noche. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por un rostro más serio. ¿Qué pasa?, pregunté acercándome. Él levantó la vista de su teléfono. Por un momento no dijo nada, solo me miró con una expresión que no supe interpretar. Preocupación, tal vez, o miedo, o ambos. Necesito decirte algo, dijo finalmente. Apenas lograba escucharlo con el ruido de fondo de la fiesta. ¿Qué cosa? Acabo de recibir una llamada. Hizo una pausa, como si estuviera pensando en cómo comunicarme la noticia. Es sobre Liam. ¿Qué pasa con él? Rogelio tragó saliva visiblemente. Está muerto. Sus padres lo encontraron hace una hora en su casa. Lo mataron. El pasillo pareció inclinarse ligeramente en ese momento. O tal vez era yo. El alcohol en mi sistema de repente corroía en mi torrente sanguíneo, quemando desde dentro. ¿Cómo? Fue todo lo que pude preguntar. No lo sé exactamente. Mi padre me llamó porque conoce al padre de Liam. Dice que fue violento, muy violento. Rogelio guardó su teléfono y me miró directamente. Guillermo, creo que deberíamos irnos. Ahora. No respondí. Mi semblante se mostró apagado y mi postura se caracterizaba por la nulidad del movimiento. Guillermo. Mi amigo me sacudió de los hombros al ver la pasividad con la que me mostraba. Sí. Asentí automáticamente. Mi cerebro intentaba procesar esta nueva información, y fallando en el proceso. Sí, vámonos. Existe una verdad incómoda sobre la culpa que pocas personas están dispuestas a enfrentar. No necesitas mancharte las manos de sangre para ser cómplice. Por muy raro que parezca, la complicidad se encuentra en la atmósfera en medio del silencio. En la mirada que se desvía en el momento crucial. En las preguntas que nunca se formulan porque conocer la respuesta significaría tener que actuar. Guillermo llevaba semanas viviendo en ese espacio liminal entre la inocencia y la culpabilidad, convenciéndose de que no haber participado directamente lo absolvía de responsabilidad. Pero la verdad es más compleja, más tenebrosa. Había visto las grietas en la fachada de sus amigos. Había notado las inconsistencias en sus historias. Había sentido, en algún rincón profundo de su conciencia, que algo terrible ocurrió en aquella habitación donde Karina dejó de existir. Y no había hecho nada. Esa es la naturaleza de la culpa moderna. No siempre llega con sangre bajo las uñas y gritos en la noche. Puede llegar silenciosamente, disfrazada de conveniencia, de miedo, de la desesperada necesidad de creer que el mundo sigue siendo un lugar comprensible donde los demonios son siempre ajenos, nunca familiares. 3 muertos. Hugo, Manuel, Liam. 3 nombres que alguna vez fueron personas con sueños, ambiciones, futuros que se extendían ante ellos como caminos sin recorrer. Víctimas o victimarios, dependiendo de la perspectiva desde la cual se observara la historia. Porque esa es otra verdad incómoda. En las tragedias reales, las líneas entre víctima y victimario rara vez son tan claras como nos gustaría creer. A veces, ambos roles coexisten en la misma persona, creando una paradoja moral que desafía cualquier intento de juicio simplista. Porque en el gran teatro de la culpa y la redención, nadie abandona el escenario sin pagar su parte. Algunos pagan con sangre, otros con culpa, y los más desafortunados pagan con ambas. La memoria es una guardiana cruel. No perdona, no olvida, y cuando decide cobrar,
Lo hace con una precisión quirúrgica que ningún tribunal humano podría igualar.